Bueno, estamos ya grabando y no sé si se sigue viendo el PowerPoint ahí, ¿sí, no? Sí, sí se ve. Bueno, estoy con un poco de tos, así que por ahí sepan disculpar. Bueno, como adelantaba el profe, hoy vamos a ver Marx. Marx es el creador de una corriente de sociología que tiene varios nombres o se utilizan varios nombres. Una, obviamente, el marxismo. Otra, teorías críticas o teoría del conflicto. Ujú. Todos los nombres son pertinentes, son buenos, pero lo primero que aclaramos, porque a veces en la evaluación dice las teorías del conflicto plantean tal cosa. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando hablamos de teoría del conflicto es lo mismo que hablar de las teorías marxistas o las teorías críticas. Bueno. Primer elemento a señalar. Lo segundo, marcar el contexto, ¿cierto? Fíjense acá el año de nacimiento y fallecimiento de Marx. Estamos en pleno proceso de modernidad, realizando todo su despliegue industrial, urbanístico, científico, cultural. Eh, es decir, Marx es testigo de una transformación social muy profunda que se llevaba a cabo a un ritmo muy acelerado, ¿cierto? Esto ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, que cuando las situaciones cambian, ya sean socialmente o incluso en la vida cotidiana, los cambios suelen quitar el velo de naturalización que se nos presenta la realidad y aparecen a la luz, a la vista, situaciones que antes no aparecían, ¿no? Que las teníamos naturalizadas. Este concepto de naturalización es un concepto que lo hemos trabajado varias veces, hemos marcado el acento, incluso recuerdan que hemos utilizado como un concepto análogo en psicología que era el de normalizar. Bueno, entonces, no es casual que en esta época no solo aparece Marx, sino que aparecen las ciencias sociales. Unos años después está Durkheim, está Weber, aparecen otros autores, aparece la antropología, aparecen las ciencias políticas, aparece la historia vista desde un punto de vista más científico, la economía, o sea, es una época también que las personas teorizan desde distintos ángulos lo que pasa en la sociedad. Entonces, Marx es un testigo, digamos, privilegiado de la modernidad en su máxima expresión. Unos años después, la modernidad entrará en crisis. Para muchos, la crisis, el fracaso de todo el proyecto de la modernidad se va a manifestar con tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En 1915, 1943, aproximadamente en esos años, Primera y Segunda Guerra Mundial, con todo todo lo atroz, todo lo dramático que significaron esos hechos bélicos, ¿no? Pero bueno, por supuesto que Marx no logra ver eh, esa caída, si se quiere, esas promesas incumplidas de la modernidad. Entonces, este es un poco el contexto que Marx desde Alemania, él observa, ¿no? Porque él es alemán y unos años antes que él, ya había desarrollado toda su marco filosófico Engels, ¿no? Que Engels es un filósofo idealista, pero que va a plantear
la dialéctica como un modo de conocimiento de la realidad. Por eso Engels eh, es un referente de Marx, Marx conoce a Engels. Engels ya era, perdón, Engels, no, Hegel, ¿no? Engels es un colaborador de Marx, un amigo de Marx que escribe junto a Marx. Hegel es el filósofo que tenía todo el reconocimiento en Alemania y que por lo tanto Marx conoce. Eh, Marx lleva una vida de joven bastante conmocionada porque era, digamos, un intelectual muy, muy potente y por supuesto dedicaba gran parte del día a leer y escribir, estudiar y escribir. Se pasaba el tiempo en las bibliotecas, todo lo cual hacía que se le complicaba, por ejemplo, con el aporte económico en una familia, ¿no? Tuvo bastantes dificultades en el plano familiar para sostenerse y en este sentido, como decía Engels, que era hijo de un industrial, le iba ayudando, por supuesto que también coincidía con el marco conceptual de Marx y lo ayudaba económicamente. A Marx se casa con una señorita cuyos padres eran adinerados, pero que no avalaban ese matrimonio, y entonces no tenían el apoyo de sus suegros para el solventar el día a día, ¿cierto? Todo lo cual significa que a Marx no le fue muy bien desde el punto de vista económico. Y cuando conseguía trabajo, su espíritu crítico también lo llevaba muchas veces a que lo despidieran, ¿no? O sea, por ejemplo, trabajó en un periódico y sus notas, sus artículos, eh, que eran críticos de la sociedad en su momento, bueno, hacían que no solamente lo corrieran del periódico, sino que incluso cerraban el periódico, ¿no? La libertad de expresión en esa época no era un derecho consagrado, sino que a los gobiernos les molestaba mucho la crítica de quienes no pensaban como ellos, ¿cierto? Eh, bueno, cualquier parecido 100 años, 200 años después de esto, eh, hace pensar, ¿cierto?, que no hemos progresado tampoco mucho en ese aspecto. Con lo cual, a Marx todo era cuesta arriba, ¿cierto? O sea, subsistir, conseguir trabajo. De modo anecdótico, por ejemplo, ¿cierto? En una vuelta fue pedir trabajo de administración en, en los ferrocarriles, le hacen una prueba de lectoescritura, o sea, le dictan y tenía que escribir y no lo toman porque su letra no era, su caligrafía no era muy estética, entonces le costaba la lectura de lo que escribía. Bueno, es cierto, imagínense hoy ese papelito que escribió Marx en una subasta cuánto puede costar, ¿cierto? Pero en ese entonces seguramente ese manuscrito agarraron, lo hicieron un bollo y lo tiraron en un cesto de basura. Eh, y además, por ejemplo, él lo quería estudiar en la universidad también él era crítico con los profesores, con las teorías, promovía también que los estudiantes se organizaran, se reclamaran por sus derechos y esto llevó a que lo expulsaran también de la universidad.
Él en su vida también se comprometió con la lucha de los obreros y esto le valió que lo expulsaran de Alemania y se tuvo que exiliar en otros países, en donde el lugar que más fue él fue a Inglaterra, donde incluso termina muriendo en Inglaterra. Y paradójicamente, ¿cierto? Donde el capitalismo tiene muchísima fuerza, sin embargo, fueron más tolerantes con el pensamiento crítico de Karl Marx. Bueno, esto es un poco entonces para poner en contexto tanto la vida de Marx, la época en la que vivió, y los avatares de su cotidianidad que no fueron para nada sencillos, simples, sino que siempre pasó dificultades para subsistir, ¿no? Bueno, o sea que también Marx de alguna manera, con con su pasión por describir críticamente lo que sucedía, se abocaba mucho al trabajo intelectual, pero bueno, claramente no era redituable económicamente, ¿cierto? O sea, no le pagaban por pensar y escribir, sus manuscritos no se vendían, entonces no podía vivir de su pasión. Y su pasión era una mirada crítica a lo que estaba pasando, ¿cierto? Acá en esta primera diapositiva, ¿cierto? Recordamos lo que planteaba Aristóteles respecto al concepto de etos, y que Aristóteles decía que un buen orador, buen docente, un buen político, un buen sacerdote, alguien que habla y pretende, digamos, convencer a un público, debe desarrollar el etos, ¿no? ¿Y qué significa esta palabra griega, etos? Bueno, es una palabra que combina otras dos palabras griegas, ¿no? Logos y patos. Como si se tratase de una cuestión dialéctica, ¿cierto? Un concepto englobando a otros dos. Bueno, ¿y qué son logo y pato? Logo, ya hemos hablado de qué es logo cuando decimos sociología, antropología, psicología. Logía viene de logos y logos es razón. Y en este sentido, digamos, que estamos haciendo referencia a las formas de hablar, a los discursos, logos sería argumentos racionales. Pero el planteo es que no basta solo a un buen orador tener argumentos racionales, sino también hace falta una articulación de alguna manera con emociones. Y las emociones, la palabra aquí griega es patos, ¿eh? Entonces, logos y patos son dos dimensiones que Marx, por supuesto, desarrolla de una manera muy potente. ¿Por qué? Porque el patos, digamos, las emociones en el planteo de Marx son muy fuertes. Es lo que a Marx lo moviliza. Marx se siente dolido por esa sociedad que él observa. Le duele, le indigna, lo frustra, siente bronca y quiere cambiar esa realidad. ¿Y qué es lo que le duele a Marx, cierto? Ese patos que le duele a Marx. A Marx le duelen las injusticias. Él es un convencido de un valor también central, que por supuesto los valores tienen una fuerte raíz emocional, ¿no? Valores, las creencias, las pasiones
remiten a esa dimensión subjetiva que subyace a nuestros argumentos, por ejemplo, y que dan sentido, que dan fundamento, que dan causalidad a una parte más racional, más instrumental, más expresiva. ¿Y cuál era el valor ese que desde el donde Marx miraba la realidad, ¿no? Bueno, hay un valor muy, muy importante que Marx estaba convencido del mismo, que es el valor de la igualdad humana. Él creía firmemente que los seres humanos éramos todos iguales y el orden social debía, por lo tanto, también no alterar esa igualdad de origen, esa igualdad, casi podríamos decir, natural, que tenemos todos. Y que cuando esa igualdad se altera y aparecen las diferencias, esas diferencias suelen ser generalmente producto de injusticias. Entonces, este planteo inicial, esta emoción, este patos de Marx, hay que remitirlo a esta convicción, a este valor de igualdad que a él lo va a llevar a comprometerse, ahora sí, con su logo, ¿cierto? Con sus argumentos lógicos, con su aporte descriptivo de la sociedad en la que estaba viviendo, una sociedad, como ya dijimos, moderna, capitalista, industrial, urbana, la va a describir como una sociedad que por un lado se nos presenta como extraordinaria y maravillosa, porque ese desarrollo y ese crecimiento tenía un florecer verdaderamente asombroso. Pero Marx decía, lo reconocía esto, porque decía el capitalismo ha hecho en 100 años más que toda la historia de la humanidad anterior, aunque la sumemos, ¿cierto? O sea, miles de años antes no lograron hacer lo que el capitalismo viene haciendo los últimos 100 años. Pero, ¿cierto? Esto tiene un costo humano, que es que estas maravillas este, se realiza de la mano o conducida por una élite, por unos pocos que se benefician y con el sacrificio de las mayorías. A estas mayorías, Marx las va a denominar los explotados, ¿eh? Y a esas minorías dominantes, los explotadores, ¿eh? Explotadores, explotados, dominantes, dominados. Después vamos a ver, en términos de clase social, estos le va a llamar burgueses y proletarios. Pero necesito conceptualizar otras cosas para comprender esto último. De todas maneras, volviendo acá, ¿cierto? Eh, las argumentaciones lógicas que va a plantear Marx sobre esa época son argumentaciones descriptivas de ese proceso de desarrollo, de crecimiento del capitalismo. Fíjense en ustedes que si fueran a estudiar ciencias económicas, el libro de Marx, que son 3 tomos, que se llama El Capital, 3 volúmenes importantes, 2 que escribió él y un tercero póstumo que justamente Engels es el que termina de compilar y lo publica. Algunos debates se generan, cuánto hay de Engels en ese texto y cuánto es originalmente de Marx, ¿cierto? Bueno, pero es una discusión este, que a nosotros nos interesa poco. La cuestión es que si fuéramos a estudiar ciencias económicas, ese material de Marx describiendo cómo es el capitalismo
es un material de estudio aún, aún eh, para quienes tienen una mirada distinta del marxismo, o sea, quienes, por ejemplo, se identifican más con el liberalismo. Sin embargo, la descripción de cómo se genera el capital, los tipos de valores que se producen, valor de uso, valor de cambio, concepto de plusvalía, de acumulación, hay muchos conceptos de índole económica que hay que conocerlos más allá, ¿cierto? Más allá de que se coincida o no con Marx. Y en este sentido, digamos, quiero subrayar lo último que acabo de decir, eh, así no seamos estudiantes de ciencias económicas. Es decir, a Marx, al marxismo, hay que conocerlo por más que no estemos de acuerdo con sus planteos, ¿no? Como a Marx, como a cualquier autor que uno no coincida. O sea, si a mí no me gusta Durkheim, yo para poder saber por qué no me gusta Durkheim, primero tengo que conocer qué dice. Entonces después puedo disentir con argumentos y no una cuestión meramente emocional. Nosotros no podemos decir, no sé, no me gusta Marx porque su teoría es empobrecedora. Ajá, ¿y qué más? No, no sé, nada más. Sé que lleva a la pobreza. Sus planteos de esto de iguala para abajo y por lo tanto no me gusta. No, no coincido con él. Bueno, está bien, ¿cierto? Pero claramente no se trata de argumentos fundados, sólidos, que uno puede decir, no soy marxista por esto, por aquello, porque este planteo es equivocado, porque no coincido con este punto de partida, porque no me parece correcto lo que propone por tal y tal cosa. Es decir, conocer a Marx es una tarea que todos debemos hacer, más allá de que nos parezca bien o mal lo que él va a señalar. Tal es así que uno de los textos de Marx, que nosotros lo tenemos ahí en la bibliografía, y que más allá de que podamos decir algo, vamos a decir cosas muy breves de él, pero que siempre sugerimos leer, se llama El Manifiesto Comunista. Es un texto que él escribe en 1848, está dirigido a los obreros para que estos tengan un logos, ideas para organizarse, para que tomen conciencia y que se organicen en un proceso de cambio social. Entonces, para eso, para promover conciencia y organización, Mar escribe un texto breve, claro, donde eh, sintetiza casi todo, ¿cierto? Por eso es tan valioso ese material, ¿no? Porque hay una descripción del capitalismo, hay una crítica al capitalismo e incluso dice cómo hay que hacer para generar un sistema político y social diferente, ¿no? Hasta llega incluso a plantear que cómo hay que, una vez que se tome, primero hay que hacer una revolución, hay que trabajar todos los obreros juntos y tomar por supuesto, el Estado y incluso plantea cuáles serían las primeras medidas que el Estado debería tomar en caso de ser gobierno, ¿cierto? De que para llegar a esta igualdad social que si le duelen las desigualdades, porque propone la igualdad, ¿cierto? O sea, que hasta eso está reflejado en ese breve texto que se llama el manifiesto. Ahora, ¿por qué traje esto en estos momentos? Para contar que luego de la Biblia, el manifiesto comunista de Marx es el texto más leído
entre los textos, ¿cierto? O sea, gran parte de la humanidad ha leído el manifiesto comunista y bueno, ya habrá leído otras cosas de Marx o autores que sintetizan el pensamiento de Marx. A veces es más fácil también llegar de modo indirecto a las teorías marxistas por lo voluminoso que es y a veces incluso denso. Este tema de leer el Capital es bastante denso. Pero sí, uno puede encontrar muchos autores que hacen síntesis del pensamiento de Marx y de esa manera tener una mayor cercanía con su teoría. Bueno, entonces, a Marx lo tenemos que conocer para poder criticar. Marx ha sido muy leído. Su aporte no es solamente un aporte teórico, sino que también ha sido un aporte político, ¿no? Marx fue un filósofo y lo que él escribe es retomado por muchas disciplinas, por muchos campos de las ciencias sociales y humanas, no solo por la sociología, ¿no? La sociología lo menciona como uno de los referentes de los clásicos, junto con Durkheim y Weber, pero Marx es estudiado y tiene impacto en la filosofía, en la antropología, en las ciencias políticas, en las ciencias económicas, es decir, desborda las disciplinas sociológicas. De hecho, Marx ni sabía que iba a existir una ciencia llamada sociología. No existía la carrera de sociología en ese entonces. Marx tampoco tiene el título de filósofo, pero ni de economista ni de historiador. Sin embargo, se lo sitúa como un filósofo de la modernidad que va a plantear análisis, teorías de un gran impacto descriptivo de la sociedad moderna y de la sociedad que debería ser. Entonces, con más razón, ¿cierto? Dado este gran impacto de este filósofo, de este autor, de este intelectual, es que forma parte de- del planteo. Sí, Milagros, ¿cuál es la pregunta? No sé si la estás escribiendo, si la podés plantear verbalmente. Bueno, no, no sé si usted, Verónica, está leyendo el chat, porque yo no lo estoy viendo el chat. Sí, lo veo, pero No, no he todavía no escrito llega nada la todavía. pregunta. Ah, bueno, Ahí cualquier cosa te avisamos. dale. Bueno, entonces Marx, hecho toda esta introducción, no, nos falta señalar esto que también está acá en la primera diapositiva, su tesis 11. Él tiene un libro, un texto breve, donde aparecen varias tesis que serían como principios, ¿cierto? Principios breves. Y la tesis 11 es interesante porque trae a colación cuál es Sí, el tema del parcial, Milagro, lo vamos después cuando terminemos, hablamos del parcial de vuelta. Hablábamos un poquito al principio y después al final, porque si no se corta el hilo del desarrollo de la teoría de Marx. Entonces la tesis 11
viene a reflejar también otra cuestión, que es cuál es el rol, cuál es el papel del intelectual, ¿cierto? ¿Cuál es el papel de un profesional, cualquiera sea su área, ¿cierto? El que ha tenido la suerte de formarse, de conocer quizás un poco más que el resto de los conciudadanos. Eh, porque ese conocimiento que tenemos se debe no solo a un esfuerzo individual, sino también a una construcción social de esas disciplinas, con lo cual tenemos una responsabilidad que es devolver a quienes aportaron a esas disciplinas que de repente, bueno, se nos ofrece en una institución. Es decir, el rol del intelectual está unido de responsabilidades, en parte, ¿cierto? Porque tenemos la obligación de retribuir lo que socialmente se nos ha dado. Pero acá Marx, en esta tesis 11, se va a referir a los filósofos en particular. Y él lo que señala es esta frase, que es una frase que aparece en su epitafio. El epitafio es lo que se escribe a veces en las tumbas, ¿no? O sea, bueno, no sé, a Josefina, la mejor mamá del mundo, nos veremos siempre, tus hijos, por ejemplo, ¿verdad? Esas frases que se escriben en las tumbas, no en todas las tumbas, por supuesto, en algunas, se llama epitafio. Y en la tumba de Marx, que está en Londres, hay este epitafio, la tesis 11, que dice: hasta ahora los filósofos se han ocupado de comprender el mundo. ¿Mm? Más de lo que se trata es de transformarlo. Acá, como verán, hay dos verbos, comprender, transformar, que Marx contrapone de alguna manera, en el sentido de que no importa tanto conocer y describir cómo es la realidad, como si lo es buscar transformar la realidad. ¿Por qué? Y bueno, por lo que decía al principio, ¿cierto? Porque la realidad es injusta, porque en la realidad hay dominantes que se aprovechan de una gran cantidad de seres humanos que están en situación de dominados. Y eso hay que transformarlo. Acá, esta discusión que se abre, ¿cierto? Es la discusión entre lo teórico y lo práctico. Lo teórico, que también podemos expresarlo como la ciencia, y lo práctico, que también lo podemos pensar como lo político. En este sentido, sobre todo para quienes no les gusta Marx, señalan que este autor no es científico, sino que es un político, ¿eh? Porque la ciencia debe distinguirse de la política justamente en este planteo de que la labor de la ciencia es describir, explicar, analizar, cuantificar, predecir una serie de acciones, pero acciones intelectuales que intentan decir cómo es el mundo, ¿cierto? Cómo es el mundo social en este caso. La transformación, la transformación supone un compromiso de participar, de sumarse a una labor en donde, no sé, el cuerpo, el discurso, la presencia es fundamental, ya no tanto el análisis teórico, sino el compromiso corporal, por decirlo de alguna manera de más clara, este, que sería lo que implica la transformación. Ahora, como enseguida nomás vamos a hablar de su planteo dialéctico,
eh, teoría, prácticas en el marxismo se dan también de forma articulada, por más que él va a plantear de lo que se trata es transformar, no va a negar la parte analítica, ¿eh? Volvemos al principio, logos y patos, ¿eh? En su logos, en su planteo descriptivo de la realidad, él no escatima esfuerzo y por supuesto que, como decía también en su vida, se pasa gran parte de su vida leyendo y escribiendo y lee a economistas, a filósofos, o sea, hay un tiempo de él, incluso diría, su mayor tiempo en el día a día se dedica a comprender y describir ese mundo social, pero también se va a ocupar, ¿cierto?, de hacer acciones que busquen transformarlo. Él va a participar, por ejemplo, de reuniones gremiales, va a fundar el Partido Comunista, va a dar herramientas para esa acción transformadora. Bueno, también he mencionado esto porque en las ciencias sociales, esta discusión, ¿cierto?, del compromiso de los intelectuales, qué es lo importante, si el conocimiento, la transformación, la militancia con sus principios o no te metas, todo este debate está presente. Incluso ustedes mismos pueden pensarlo desde, por ejemplo, cuál es el rol del estudiante universitario, ¿cierto? Ir y estudiar, conocer la disciplina o también, ¿cierto?, comprometerse con la vida universitaria, ¿no? Con lo que pasa en la institución, por ejemplo, con lo que pasa en la ciudad, con lo que pasa en el país. Hay ahí un debate, una cuestión que cada uno tendrá una posición, tendrá sus ideas y que, bueno, apuntan a esto, ¿cierto? A este ethos que supone la complejidad en donde estamos, ¿cierto? En donde nos toca estar. Bueno, este... algunas de las ideas principales de Marx, sino que también accionaba sobre qué dice ay, me alcancé a leer. No teman levantar la mano y hablar porque me cuesta ir al chat, por eso. ¿Qué decía Te leo el mensaje, Carlos. Dale. Entonces sería que no fue solo un filósofo pensador, sino que también accionaba sobre lo que pensaba y leía. Y aclara que no puede hablar porque está en el trabajo. Ah, bien, bien, Mónica. Sí, claro, claro. No solo fue un filósofo pensador, un analista, sino también un militante, ¿cierto? Un comprometido con la transformación social. Como les decía hace un ratito, ¿no? Él va a buscar organizar a los trabajadores, a los gremios, eh, y bueno, ¿y cómo va a hacerlo? Asistiendo a las reuniones gremiales, buscando que tomen conciencia de lo que pasa. Enseguida nomás vamos a hablar de dos tipos de conciencia, conciencia en sí, conciencia para sí, en donde lo que él busca, ¿cierto?, es que los trabajadores tengan herramientas teóricas para transformar esa realidad. Y ese paso de conocer a transformar no es automático, no es espontáneo y mucho menos individual, sino que es una labor que se lleva a cabo en grupos, en la clase social de pertenencia. Pero para hacer esa labor grupal hay que organizarse. Por eso es fundamental en Marx la creación de un partido político. No se, no se salta de modo mecánico, ¿cierto?, del conocimiento a la transformación, sino esencialmente hay que hacerlo desde una organización.
¿Por qué? Bueno, primero porque la realidad es extensa, está, es compleja, está estructurada con relaciones de poder y con lo cual transformar el orden social es algo bastante difícil y hace falta potencia, ¿cierto? Hace falta poder para transformar esas estructuras. Con lo cual se requiere de grupos también poderosos. Las personas individualmente podemos hacer poco si trabajamos de manera individual. Ahora, cuando nos organizamos, nos empoderamos y tenemos mayor capacidad de transformación. Por eso, Marx no solo va a describir, criticar, promover una mirada crítica, sino que va a alentar la organización en un partido político. ¿Mm? El partido es el Partido Comunista y es un partido que busca justamente organizar a los dominados, a las clases proletarias, independientemente de en qué fábrica estén trabajando, en qué sector, incluso de distintos países, ¿no? Porque el capitalismo es internacional, por lo tanto, la organización que hay que gestar, el Partido Comunista, debe ser un partido de clase, un partido de los trabajadores, de alcance internacional, para poder transformar el capitalismo que es tan poderoso y que tiene alcances internacionales. Bueno, voy adelantando también un poco lo último, porque esto, como decía, lo iba a mencionar en el manifiesto comunista, pero bueno, cuando llegue el momento diré menos de esto que estoy avanzando en la explicación. Bueno, decíamos entonces que en las ideas principales de Marx se sustentan, se apoyan en este filósofo alemán, Hegel, que es el referente de la dialéctica. Ya hemos dicho en la unidad 2 qué es la dialéctica y que de manera breve y sintética recordarán que tenía que ver con la posibilidad de primero plantear en dualidades la realidad, ¿eh? Dominantes, dominados, la realidad ideal, la realidad material, estructuras, superestructuras, la economía, la cultura, la economía, la política. Estas dualidades en la dialéctica, ¿cierto? Entraban en tensión, entraban en conflicto y venía la superación. O sea, el cambio surgía de que las polaridades se superaran, ¿eh? Llegaran a chocarse entre dominantes y dominados, tenían que chocar, tenían que confrontar, y de esa confrontación va a surgir algo nuevo. Marx tiene una frase, de las muchas frases que se hacen populares, una de ellas es la historia de la lucha de clases. Eh, ¿Qué significa esta frase, cierto? Evidentemente tiene ahí un par de ideas condensadas en una frase breve. La historia, ¿cierto? La historia significa un registro de cambios, de transformaciones, porque si no, digamos, no habría historia, ¿cierto? Si no hubiera cambios, sería como contar la historia de las piedras. Bueno, algo se podrá decir, pero la verdad que sobre su composición y nada más. La historia es un registro de cambios y los cambios se generan en la dialéctica y en la teoría marxista por la lucha, por el conflicto. Justamente por eso, también a esta teoría, no solo como decíamos, se la conoce como la teoría del conflicto, perdón, teoría marxista, sino teoría del conflicto, por el papel que tiene el conflicto en los cambios. El conflicto es como una condición previa para poder
llegar a un cambio de las condiciones materiales. Entonces, en la dialéctica de Marx, las oposiciones están siempre presentes en su modo de pensar el orden social. Bueno, ¿cuáles son estas oposiciones más importantes que él va a plantear? Bueno, en primer lugar, las de clase social. Como decíamos acá, la historia es la historia de la lucha de clases. Siempre ha habido clases sociales, dirá Marx, siempre han existido, pero no estamos condenados a que sea para siempre. Tenemos que buscar una sociedad en donde podamos vivir en una única clase social, en una clase social de iguales. Porque hasta ahora siempre ha habido dominantes y dominados. Según la época, ¿cierto? El dominante podía ser, por ejemplo, un terrateniente y el dominado, campesinos o los señores de la nobleza, la aristocracia y los esclavos. Más recientemente, cuando surge el capitalismo, el dominante, ¿quién será? Serán los burgueses, los dueños de los medios de producción. Acá hago como una pausa en esto, porque es importante que ustedes recuerden que la clase burguesa, para Marx, la define como la clase propietaria de los medios de producción. ¿Mm? Y los dominados, ¿quiénes van a ser? Los dominados, los que no poseen nada, o poseen, si poseen, ¿cierto? ¿Qué es lo que poseen? La fuerza del trabajo, los trabajadores. Burgueses, los dueños de los medios de producción, la clase proletaria, los que solo poseen su trabajo, los trabajadores. Entonces, hoy la relación dominante-dominados se expresa en estos términos, burgueses y proletarios. Esta es una de las dualidades, entonces, centrales, fundamentales en el análisis de Marx. Y como decía, repito entonces, para Marx la historia nos muestra que siempre ha habido dominantes y dominados, pero al mismo tiempo nos muestra que los cambios históricos tienen que ver con la confrontación entre dominantes y dominados, que la confrontación ha ido moviendo las transformaciones históricas. Y esas transformaciones aún no han terminado, porque falta dar la transformación superadora, la transformación de lograr justamente la igualdad de las clases, ¿eh? Entonces ahí cuando las clases sociales seamos todos iguales, allí habrá un, un reposo, un respiro de la historia. Pero para eso, claro que no basta con que la transformación se dé en un país. Se tiene que dar en todas partes para poder vencer al capitalismo. Si no, lo que va a suceder es que el capitalismo va a hacer todo lo posible para que donde se gestó esa transformación fracase, ¿eh? Se irá a hacer bloqueos, se irá a hacer complot, se irá a intentar por todos los medios generar una contrarrevolución, etcétera, etcétera, para que no prospere, no se expanda ese, ese germen diabólico que sería vivir en una sociedad sin clases sociales. Entonces, el primer concepto central de Marx tiene que ver con la conformación de las clases sociales. Otra dualidad importante, que en realidad los conceptos que usamos acá, infraestructura y superestructura, no son conceptos de Marx, sino de un seguidor de Marx, de un francés, que se llamó Althusser. Althusser va a utilizar este concepto de infraestructura, superestructura,
muy útil en la teoría marxista, que lo que vienen a describir estos dos conceptos, infraestructura, superestructura, son el pensar el orden social conformado, constituido por dos grandes dimensiones, como si pensemos a modo analógico de la psiquis humana, inconsciente, consciente, como si existiera un lenguaje que hace de base, de soporte, a otro lenguaje más visible, más explícito. ¿Mm? Eh, bueno, pero acá no estamos hablando de conciencia inconsciente, de conciencia e inconsciencia, sino de infraestructura y superestructura. Como si pudiéramos, digamos, o como si la realidad social tuviera, ¿cierto?, dos grandes dimensiones. Un estrato, una base más poderosa en la que se va a apoyar la base, el estrato superior. El nivel superior va a depender del soporte, la infraestructura. ¿Y a qué llama infraestructura y a qué llama superestructura? La infraestructura es la dimensión económica y en particular, ¿cierto? Como decíamos, los medios y los modos de producción que son la clave de de la dimensión justamente económica, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de los medios de producción? ¿Y qué son los medios de producción? Bueno, las herramientas, las industrias, los bienes materiales. ¿Y qué son los modos de producción? Los modos de producción es un concepto un poquito más complejo porque viene a incorporar la dimensión jurídica que da fundamento y que da legalidad a que unos sean propietarios de los medios de producción y otros solo los trabajadores. La propiedad sostenida por un aparato jurídico es lo que da cierta certeza, confianza a que los propietarios puedan hacer cosas con su propiedad sin que nadie se las arrebate, porque si alguien mete mano en la propiedad privada, claramente va a ser sancionado jurídicamente y puede ir preso, ¿no? O sea, en Estados Unidos, que es el país capitalista hoy por excelencia, se penaliza a veces más el robo que la violencia física. Puede tener una pena mayor, no sé, robar una bicicleta que a lo mejor, no sé, golpear a un niño, por ejemplo, ¿no? Es notable cómo el aparato jurídico defiende y pone mucho el acento en sostener la propiedad privada. Bueno, Marx va a plantear, ¿cierto?, que a lo largo de la historia los medios de producción van cambiando, ¿cierto? De trabajo artesanal a trabajo industrial, de trabajo industrial a, hoy podríamos decir, ¿cierto?, a la robótica, a la inteligencia artificial. Hay un gran avance en los medios de producción. Sin embargo, los modos de producción, caracterizados por la existencia de la propiedad privada, siguen estables, ¿eh? La propiedad privada es sagrada, la propiedad privada no se altera. Sí, veo que alguien levanta la mano, dice Hola, estoy. buenos días. Hola. ¿Qué vendría a ser entonces la superestructura? Bueno, eh, justo iba, justo iba para ese lado. Entonces, si la estructura o la infraestructura son los medios y modos de producción, la economía, y esta dimensión
es la más fuerte, es la dominante. En la superestructura, este concepto es un tanto una generalización del resto de las dimensiones sociales. Es decir, todo aquello que no sea estrictamente económico. Entonces aquí en la superestructura podemos poner muchas cosas. Podemos poner las ciencias, las artes, la política, el Estado, eh, todo lo cultural, incluso las religiones, la educación, las instituciones de salud, todo aquello que no sea estrictamente económico, que denomina infraestructura o estructuras secas, pasa a ser la superestructura. ¿Eh? Ahora, el análisis no termina acá, sino que el análisis va a sostener que que la infraestructura determina, tiene más peso que la superestructura. ¿Y cómo se produce esa determinación? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo hace la infraestructura para ser determinante sobre la superestructura? ¿Cómo lo logra? Bueno, asignándole una labor central, una función básica. La superestructura tendrá como labor principal reproducir las condiciones objetivas que son las necesarias para que la infraestructura no se altere con el paso del tiempo. Repito, ¿cierto? La tarea, el objetivo, el fin de toda instancia superestructural será reproducir las condiciones objetivas o materiales que existen en la realidad capitalista para que las mismas no se alteren. ¿Eh? De paso, en el paso, por ejemplo, de una generación a otra, no se alteren con el tiempo. O dicho de otra manera, reproducir las condiciones para que los dominantes sigan siendo dominantes, que no se dé un cambio fundamental. Por lo tanto, el Estado, la política, la educación, la religión, tendrán que trabajar, tendrán que tener en mente como labor central hacer que no se geste un cambio revolucionario, que no se altere las condiciones objetivas de existencia de esta relación de dominantes y dominados. Voy a dar un ejemplo, como me piden acá, con un caso concreto. ¿Qué tendrá? Pues ustedes, por ejemplo, se preguntarán, pero, por ejemplo, ¿cómo puede la religión jugar semejante papel? ¿Mm? ¿Cómo puede? Porque la religión sería algo que forma parte de la superestructura, ¿verdad? Eh, ¿cómo la religión va a tener como papel central desempeñar un rol reproductor? Bueno, este, recuerden lo que dije al principio, se puede o no estar de acuerdo con Marx, ¿sí? Eso, está bien estar de acuerdo y está bien no estar de acuerdo, no importa eso, ¿verdad? O sea, importa, pero eh, no vamos, nosotros tratamos de de ser fiel a la descripción de Marx. Después, cuando hablemos de Weber, que critica a Marx, también seremos lo más fiel posible al planteo de Weber. Bueno, decíamos, ya te doy, Micael. Todavía quiero ilustrar con un ejemplo mejor. ¿Cómo puede la religión, que forma parte de la superestructura, jugar este papel reproductor de la estructura? Bueno, dice Marx, cuando la religión dice, por ejemplo, le dice a los pobres, bienaventurados los pobres porque el reino de Dios será para ustedes,
cuando mueran tendrán una compensación de este sufrimiento en la tierra. Ese tipo de mensaje es un mensaje contrarrevolucionario, es un mensaje que lo que busca es que la gente que sufre, la gente dominada, se resigne. Se resigne porque van a ser compensados después de muerto. Ahora, dice Marx, no hay que resignarse, si ni siquiera va a haber vida después de muerto. ¿Eh? Acá tenemos que traer la justicia. La justicia tiene que ser en la tierra, no en el más allá. Ahora, las religiones, sobre todo la religión europea, católica, dominante en ese momento, eh, promovía, ¿cierto?, la resignación. Promovía o miraba, digamos, el dolor. El dolor planteaba que iba a ser compensado. Por lo tanto, es una idea que se transmite en las religiones que le vienen muy bien a los dominantes, que sirve para legitimar las desigualdades sociales. Bueno, y la educación, por ejemplo, ¿qué tendrá que ver la educación en su papel reproductor? ¿Cómo la educación va a reproducir las desigualdades? Bueno, esto lo vamos tanto la religión como la educación son temas que vamos a ver en la unidad que viene con mayor profundidad, ¿cierto? Pero adelanto también un poco acá. Por ejemplo, cuando hay escuelas para ricos y escuelas para pobres, escuelas públicas que enseñan lo básico, como para ir a trabajar a una fábrica, y instrucción más manual que intelectual. Escuelas para ricos son escuelas privadas que hay que pagar matrículas muy caras, en donde se enseñan otras cosas, ¿eh? Se enseñan idiomas, se enseñan gestión, se enseñan conducción, liderazgos, administración, una preparación para conducir, no para ser operario. Entonces, escuelas para ricos, escuelas para pobres, es un modo de que la educación venga a reproducir las condiciones eh, existentes en el capitalismo. Es, ahí no sé si se va aclarando un poco más, ¿cierto? Y alguien había levantado la mano. Sí, yo, profe, quería ver si este ejemplo estaba bien, no sé si es correcto, pero podría ser que en la infraestructura están los burgueses y en la superestructura están los proletarios. No sé si es un buen ejemplo, pero... No, estaría mal decirlo así, Bien, porque en la infraestructura están tanto los burgueses como los proletarios. En la infraestructura es la dimensión económica. Y en la economía están tanto el dueño de la fábrica como el trabajador. ¿Eh? Y en la superestructura también, en la superestructura, en una escuela están los dueños de la escuela y los trabajadores de la escuela. ¿Eh? O sea, claro, también, entiendo, es algo más económico, no tanto de las clases, ¿puede eh, ser? claro, la división infraestructura-superestructura justamente es una dimensión que tiene que ver la infraestructura con lo económico y la superestructura con todo el resto. Y las clases se dan, se gestan, porque esto es importante. ¿Cómo se forma dominante-dominado? Por una cuestión económica. Ahora, en la superestructura tendrá el trabajo de garantizar que no se altere esa formación de dominantes-dominados en la economía. Por eso la escuela, que es superestructura, tiene que distinguir y trabajar un tipo de escuela para formar a los trabajadores y a los dominantes. O sea que en la escuela va a tener un papel reproductor de las condiciones de la infraestructura. Pero también en la escuela se van a dar las clases dominantes y dominados. Pero la formación primaria, fundamental, de clases burgueses y proletarios es una división de clases que se gesta en la economía. Y las otras dimensiones
tienen que ayudar a que esa división pasada, anterior, no se altere, que siga existiendo a lo largo de la historia, con los cambios de generación en generación. ¿Se aclaró un poquito ahí? Sí, 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 re. Tenía esa duda porque no sabía si era un buen ejemplo, pero claro, ahora entiendo que no es tanto de las clases, sino es más algo económico, que es como un Económico, balance. económico y el resto, ¿cierto? Me recuerden que yo le decía, el concepto de superestructura es un concepto amplio porque generaliza distintas dimensiones, distintos tipos de actividades, ¿eh? La educación, la religión, la política, la ciencia, el arte. O sea, es un concepto que abarca muchas otras dimensiones. En cambio, el concepto de infraestructura o estructura es estrictamente económico. Por eso a Marx se lo dice materialista, ¿cierto? El planteo del marxismo de Felipo, no logro leer todo, sería que las escuelas se producen, no sé bien qué más dice. Dice, sería que las escuelas reproducen el modelo económico que las clases dominantes pretenden que exista. Claro, exactamente. Dicho de otra manera, es eso. Bueno, eh, entonces, superestructura, infraestructura, dos categorías centrales. No sé, Vero, si se te ocurre poner otro ejemplo, o Fernando, si están ahí, quieren explicarlo de alguna otra manera, porque veo que cuesta un poquito esto. Sí, yo me levanté, perdón, un ratito recién, así Ah, que quizás me parecía que está re bueno el ejemplo que trataba de mencionar ahí la compañera, que sí, quizás por eso me perdí la parte anterior, pero sí, me parece que el sistema escolar junto con muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Justamente tienen como ese rol para la teoría del conflicto, para asegurar la reproducción del sistema. claro, Pero bueno, se podrían pensar en diferentes esferas. exactamente. Acá también es importante este concepto de reproducir, ¿eh? También estas teorías a veces se las denomina teorías reproductivas. La palabra reproducción viene de la biología, ¿cierto? Una especie se va reproduciendo en nuevas generaciones, porque si no no nos reproducimos, con la muerte de cada uno de los individuos de la especie, desaparecería la especie. Entonces, hay una instancia biológica de reproducción, que significa, ¿cierto?, que todas las características genéticas nuestras pasen a los nuevos miembros de ese grupo biológico. Pero esa palabra usada en la biología es llevada también al plano social, para decir que los dominantes quieren reproducir, que se mantengan esas relaciones asimétricas de un momento dado a sus hijos, por ejemplo, a las nuevas generaciones. Por eso, cuando enseguida mencionemos el manifiesto comunista, lo primero que tiene que hacer un partido revolucionario es impugnar, ¿cierto? Es terminar con el derecho a la herencia. Cuando mueren nuestros padres, ustedes saben que heredamos las propiedades, los bienes de nuestros padres. Eso está jurídicamente sostenido eh, y garantiza que los hijos sean los herederos de los padres. Eso significa entonces una continuidad, una reproducción de propiedad, de los bienes que poseían nuestros progenitores,
al fallecer pasan a ser bienes de los hijos, de los herederos. Eso implica, ¿cierto?, un mecanismo de reproducción jurídicamente sostenido. Hay ahí entonces una intervención jurídica que viene a desempeñar este papel de reproducción de la propiedad privada. Esto es como lo más importante dentro de las instancias reproductivas de la superestructura. En este caso, la justicia va a desempeñar un gran rol reproductivo al sostener y garantizar la existencia de la propiedad privada. Bueno, otros conceptos importantes también, por supuesto. Un ejemplo podría ser el FMI, el Fondo Monetario Internacional, sería una superestructura y los países infraestructura. Eh, bueno, obviamente el fondo es una institución económica, financiera, por cierto, superestructural porque es de alcance mundial y viene a tener, desde la mirada del marxismo, ¿cierto? Desde la mirada del marxismo, claramente un rol de superestructura que vendría a tener como tarea garantizar que los dominantes sigan siendo dominantes y los dominados sigan siendo dominados. Entonces, por ejemplo, los préstamos que el fondo otorga vienen condicionados o vienen con una receta, ¿cierto? Si querés 40.000 millones de dólares, tenés que seguir estos pasos. No es que te damos 40.000 millones de dólares y vos dispones como quieras, sino que hay una serie de medidas que deben tomarse al aceptar ese crédito. Y dirían los marxistas, ¿cierto?, que las medidas que exige el fondo son medidas que benefician a los más poderosos y no a todos, sino que contribuye a que justamente los dominantes sigan siendo dominantes y los dominados sigan siendo dominados, ¿no? Que los dominados tengan menos poder y los dominantes más poder, ¿no? Es decir, desde una mirada marxista, el Fondo Monetario es una superestructura muy poderosa. Bueno, otros conceptos importantes en Marx, quizás este a ustedes les guste por su vocación en la psicología, tiene que ver con dos tipos de conciencia. Para el marxismo habría dos conciencias, ¿eh? No es consciente inconsciente, tampoco es lo que decía, pues no lo he dicho porque cuando hable de Durkheim va a hablar, ¿cierto?, de conciencia individual, conciencia colectiva. Aunque hay cierta semejanza con esto último. La distinción de conciencias que plantea Marx es conciencia en sí, conciencia para sí. ¿Qué significa conciencia en sí, conciencia para sí? Puede ser un poquito complejo de entender, pero no lo es tanto. Veamos vamos a poner un ejemplo y después vamos a volver a conceptualizar. En el ejemplo del siguiente, supongamos que estamos en una fábrica, no sé, una fábrica que trabaja con plásticos, hace cajas de plástico. Y en esa fábrica no nos aumentan el salario desde hace un año. Entonces uno puede pensar, ¿cierto?, que no nos aumentan el salario porque no rendimos lo que los patrones esperan que rindamos.
o no nos aumentan los salarios porque la fábrica está en crisis, o no nos aumentan los salarios simplemente porque no está vendiendo lo que debería vender. Una serie de razones, podemos pensar, ¿cierto?, que empiezan y terminan en la fábrica misma. Lo que nos está pasando tiene que ver con nosotros, los trabajadores de esa fábrica, y la fábrica en sí. O sea, el problema que tenemos es un problema nuestro, nos pasa a nosotros. Bueno, esas ideas serían tener conciencia en sí. Claro que uno podría hasta no tener conciencia y ni siquiera saber por qué pasa lo que pasa. Pero una conciencia en sí sería, ¿cierto? Por ejemplo, pensar que no nos aumentan el sueldo porque la fábrica no está vendiendo como vendía antes, con los márgenes de ganancia que tenía antes, y entonces no nos puede aumentar el sueldo. Eso es conciencia en sí. Ahora, Marx va a plantear que es importante avanzar y pasar de esa conciencia en sí, que es una forma de conocimiento acotada a la situación, a una conciencia para sí. La conciencia para sí es una conciencia que busca comprender lo que pasa con una amplitud mayor a la situación puntual, a la fábrica esa de cajas plásticas. Porque una conciencia para sí tiene que observar que lo que le pasa a esa fábrica de plásticos, de cajas de plástico, también le pasa a otra fábrica de cajas de plástico. Y también le pasa a otras fábricas de plástico. Y oh casualidad, también le está pasando a los metalúrgicos y también le pasa a los fabricantes de muebles. Ya te doy la palabra. Y también le pasa a otros trabajadores de otras fábricas. Es decir, no es solo un problema de mi fábrica, sino que el problema que yo tengo en mi fábrica es un problema que tiene que ver con todos los trabajadores. Por lo tanto, pasar de una conciencia en sí a una conciencia para sí es tener una conciencia de clase social, es tener una conciencia que observa las problemáticas desde el punto de vista de las clases, no desde lo que me está pasando a mí o a mis compañeros solamente, sino que nos pasa a todos los trabajadores este no aumento salarial, ¿eh? Y no nos aumentan los salarios porque los dominantes están en un proceso de acumulación más violenta, si se quiere, ¿eh? Quieren acumular más y por lo tanto no nos aumentan los salarios. Y muchas veces eso lo hacen cuando tienen un gobierno que apoyan este proceso de acumulación de riqueza, sacándole a los trabajadores una actualización salarial debido, por ejemplo, a un proceso inflacionario. Sí, ahí veo una mano levantada que dice estudiante. Entonces, la conciencia en sí vendría a ser algo más individual, más personal, como que miras solamente lo que te pasa a vos y la conciencia para sí es como una mirada más universal, miras todo el contexto. Lo que decís primero es correcto, no tanto universal, sino de clase social. Ah, ok. Mirás el contexto, pero el contexto de tu clase social. Es decir, poner la problemática en términos de clases. ¿M? Lo que me está pasando a mí no es porque me llamo Juancito García, no es porque estoy trabajando en la fábrica XY, sino que lo que me pasa a mí, Juancito García, que trabaja en la fábrica X, es lo que le está pasando a todos los trabajadores porque estamos en un sistema capitalista. Y los burgueses están en un proceso de acumulación de riquezas y entonces estamos en crisis más que antes porque no nos están pagando aumento salarial desde hace un año.
A ver, ahí hay una pregunta que si la podés, ahora leo. ¿Estás, Vero, ahí? Sí, acá estoy, perdón. ¿Qué dice esa pregunta que está escrita en el chat? No, porque ahí Fer estaba Ah, está contestando esto contestando. de acerca de lo del el ejemplo que proponía la compañera acerca de lo del FMI. Ajá. Eh, bueno, no sé Bu- si Fer Bueno, está por ahí. bueno, si no, ya le contestó Fernando. Bien. Sí, para Eh, no interrumpir tanto la sí, clase, sí, Carlos. sí, sí, sí. Bueno, entonces este tema de conciencia en sí, conciencia para sí, es una de las cuestiones claves del marxismo. Ahora, metiéndonos un poquito más en el tema de cómo se da, por qué es injusto que los dueños de los medios de producción sean dominantes y, digamos, se dé una relación de explotación sobre los trabajadores, ¿eh? Uno podría decir, está bien que los dueños de las fábricas eh, ganen más, sean más ricos que los trabajadores. ¿Por qué ha de ser injusto eso? ¿Mm? Ese argumento lo podríamos mencionar perfectamente. Pero para marcar la injusticia de esa asimetría, de esas desigualdades, Marx va a describir, ¿cierto?, cómo se gesta el valor de las mercancías. De hecho, tiene un apartado importante en el texto este que decimos que se llama el, el Capital, con el título, ¿cierto? Teoría del valor trabajo. En la teoría de el valor trabajo, Marx en un momento se pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que lleva a que una mercancía, un producto, ¿cierto? eh, Valga lo que valga, ¿cierto? Cueste lo que cuesta en un mercado determinado, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que hace que un piano, si uno quiere comprarse un piano, cueste, no sé, 3 millones de pesos, y si quiere comprarse un escritorio, cueste 600.000 pesos? ¿Qué cosas hace que un piano cueste 3 y un escritorio 600.000? Son de madera ambos, tienen casi el mismo tamaño. Sin embargo, hay una diferencia importante de valor. Bueno, ¿qué dirá el capitalismo o el liberalismo sobre esta diferencia de precios en un mercado determinado? ¿Cierto? Para el liberalismo, la formación de los precios surge esencialmente de una relación de oferta y demanda. Si hay mucha oferta de un producto, el precio baja. ¿Eh? Si muchos ofrecen escritorios, el precio del escritorio baja. Si hay pocos que ofrecen pianos, el precio del piano sube. Entonces, en esta relación de cuánta oferta hay y cuánta demanda hay, va a surgir el precio que el mercado establece como viable para que se generen las transacciones de compra-venta. ¿Mm? Así, digamos, como elemento central, porque por supuesto que hay que ser necio para no ver que hay componentes también del precio de una mercancía, como puede ser materias primas, como puede ser, no sé, el gasto de luz para las herramientas, etcétera, ¿cierto? Hay componentes, pero la variación fundamental tiene que ver con esta relación, ¿cierto? Y acá Marx va a plantear, ¿cierto? Primero una distinción en
dos tipos de valores, ¿eh? Valor de uso, valor de cambio, que acá falta agregar en el Power este. Em, ¿Qué es el valor de uso? Bueno, unas mercancías, dice Marx, tienen un doble valor que no siempre es coincidente. Supongamos, el valor de uso de, de una perla es menor que el valor de uso que tiene una botella de 1 litro de agua. Me resulta mucho más necesario contar con una botella de agua que con una perla. Con lo cual hay un valor de uso en juego con esa mercancía. El valor de uso de un automóvil claramente es importante porque permite movilizarnos y eso va a impactar, ¿cierto?, en el precio de esa mercancía. Y también un valor de cambio, es decir, bueno, dado el uso que le puedo dar al auto, es que el auto cuesta tanto. Hay un valor de uso. Ahora, no siempre, justamente con el ejemplo que ponía de un diamante y el agua, hay coincidencia entre el valor del uso y el valor de cambio. Porque el valor de cambio de una botella de 1 litro de agua es mucho menor que el valor de cambio de una perla, de un anillo de oro, de lo que fuera. Sin embargo, el valor de uso de un anillo es mucho menor que el valor de uso de, bueno, no sé, de agua, de comidas, de ropa. Tengo frío, no me voy a vestir con un anillo y el anillo me va a dar el calor que necesito. No, necesito ropa. Y la ropa claramente es más barata que un anillo de oro. Con lo cual, el valor de cambio de un anillo es mayor que el valor de uso que posee, ¿cierto? Bueno, entonces hay una complejidad de valor de uso y valor de cambio que nos lleva a pensar que no es solo un tema de oferta y demanda, sino que también hay procesos especulativos que se gestan en torno a los valores de la formación de una mercancía. Y la primer distorsión que sucede en el valor de las mercancías es que los capitalistas, los dominantes, se apropian de un valor social. Se hacen propietarios de valores que la sociedad históricamente ha ido gestando a lo largo de generaciones tras generaciones. Ponemos un ejemplo de esto. Supongamos que eh, alguno de ustedes o nosotros abre o, digamos, tiene un laboratorio de medicamentos y patenta un nuevo medicamento, no sé, para bajar la fiebre. Bueno, el laboratorio es mío, el medicamento es mío, sigo las reglas que me impone, no sé, el Estado para poder producir, para poder vender, vendo ese medicamento y gano dinero como laboratorio, ¿no? O sea, todo, ningún problema tiene eso, ¿cierto? O sea, son las reglas del juego, del sistema, yo lo hago y está bien que así sea. Bueno, dirá Marx, ojo con que esto está bien que así sea. ¿Por qué? Porque en ese laboratorio que fulano de tal montó, hay mucho valor social ahí presente y que te has apropiado. ¿A qué te referís? Me refiero, por ejemplo, a los aportes que ha hecho la sociedad en los farmacéuticos, en los químicos, en los biólogos que tenés contratado como profesionales del laboratorio. Esa gente, no, pero yo le pago un salario.
Ah, pero vos creés que el salario ya recompensa no solo la formación de estas personas, sino los costos que tiene la universidad para formar a esas personas. Y la cantidad de personas que han formado a la disciplina farmacia, ¿cuántas personas han trabajado, han investigado para que exista la bioquímica, para que exista la biología? Hay labor social allí, acumulada, pública, que está presente, por ejemplo, en el libro, en los profesores, en la enseñanza de esos profesionales. Y cuando utilizás las herramientas que utilizás, ah, no, por eso yo las compré. Está bien, sí, las compraste, pero compraste esas tubetas que las pagaste 5.000 pesos cada uno. ¿Vos creés que con 5.000 pesos cada uno ya has pagado la invención de quien hizo el vidrio, quien hizo las cubetas, tra- todo el aporte social que ha habido previamente a lo largo de generaciones tras generaciones para que vos tengas en tu laboratorio esas herramientas? No, vos te apropias de valor social preexistente, sin dar gracias a nadie y como si fuese tuyo, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Significa que por más que uno vaya y pague un salario a un profesional o vaya a, no sé, a una empresa que vende las herramientas que necesitamos y las compre y las pague, no se alcanza a pagar allí todo el valor social históricamente presente en eso que uno contrata. Por eso cuando algunos dicen, ¿cierto? Si me cobran impuestos, me están robando plata que es mía. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, porque nosotros primero nos estamos apropiando de mucho aporte social preexistente de muchas generaciones previas. Bueno, entonces dirá Marx, lo primero que hace el capitalista es privatizar un valor social, es hacerse propietario de valores sociales, de distorsionar en los precios de las mercancías. Pero sobre todo, acá viene otro concepto que es el concepto de plusvalía. Sobre todo, dice Marx, los capitalistas se apropian, se quedan con un valor que les corresponde a los trabajadores. Y eso será la plusvalía. Pero ¿qué es puntualmente? Y volvamos al ejemplo del escritorio y el piano. No es el juego de oferta y demanda, lo que hace que un piano cueste, no me acuerdo cuánto había dicho, ¿no? 5 millones de pesos y un escritorio 600.000 pesos. El juego de oferta y demanda podrá tener un impacto, sí, pero muy menor. Lo que hace que una cosa tenga el precio que tiene está relacionado con la cantidad de horas de trabajo que hace falta para elaborar una mercancía. Claramente no es la misma cantidad de horas de trabajo las que lleva a hacer un escritorio que hacer un piano. Es exactamente proporcional a la diferencia de valor que existe en el mercado. Es decir, un escritorio con todas las herramientas disponibles, etcétera, a lo mejor lleva, supongamos, 12 horas de trabajo de una persona. Mientras que hacer un piano lleva 12 horas de trabajo, pero de 15 personas. Es decir, hay mucho más trabajo humano puesto en la materia prima para hacer que eso cueste 6 millones de pesos. Esto significa que es el trabajo lo que le pone, lo que le transfiere valor a las mercancías. Y acá, con un artificio jurídicamente sostenido que se llama ganancia, es que los propietarios se quedan con esa ganancia pagando no
lo que consiguió por el piano, sino pagando un salario. Yo te pago mensualmente 800.000 pesos y vos trabajás 8 horas por día. Vos olvídate lo que yo hago con el piano que vos estás trabajando, olvídate lo que yo hago con los muebles que estás elaborando. Yo invierto, el riesgo es mío, la ganancia es mía. Con lo cual no tenés por qué meterte en mis balances y en mis ganancias. Ahora el Marx va a decir, eso que vos llamás ganancia es un robo que le estás haciendo al trabajador. Porque el que le puso valor al piano, el que le pone valor a las mercancías, es el trabajo humano. Lo pone el trabajador, no lo pone la oferta y la demanda, lo pone el trabajo. El trabajo que se ha mercantilizado al pagarlo como salario, al medirlo en términos de horas, al ponerle un precio a la hora y retribuir por ello, se lo mercantiliza el trabajo, dirá Marx en una frase un tanto irónica, ¿cierto? El trabajo es la única mercancía, acá está la ironía de decirle mercancía al trabajo, es la única mercancía capaz de crear otras mercancías. ¿Eh? O sea, se ha mercantilizado, se lo toma como un objeto de cambio más que tiene un precio, el trabajo, cuando el trabajo es creador de valor. Acá pregunta porque es un tema importante, ¿cierto? Pero si quieren una definición o un concepto breve, podríamos decir, ¿cierto? Que la plusvalía que es y son horas de trabajo no pagas. ¿Eh? Son horas de trabajo que el burgués se apropia de horas que le pertenecen o valor que le pertenece al trabajador. Bueno, si no hay preguntas, voy a este otro concepto que también es un concepto que le va a gustar a ustedes por ser estudiantes de psicología, que es el concepto de alienación. Es otro concepto importante del marxismo, eh, cuya historia de este concepto, por lo menos yo lo he estado buscando, y remite a Santo Tomás, a la Edad Media, que lo usaba con un propósito distinto a que la va a usar Marx o la que se usa también en psicología, se habla bastante de alienación, para señalar personas que están un poquito tocando un vals, ¿verdad? Pero el que populariza esta palabra es Santo Tomás para referirse a aquellas personas que han sido como poseídas por el demonio. O sea, eh, cuando esto sucedía, se usa este término para decir, bueno, le sacaron su propia personalidad y el diablo ocupa su mente y es el conductor de sus actos. Hay como una persona, en este caso diabólica, que se ha encarnado en Juancito Pérez. Juancito Pérez perdió su identidad, dejó de ser Juancito Pérez y ahora Juancito Pérez tiene el diablo adentro que le hace hacer lo que hace. Para mostrar eso es que se usaba el concepto de que Juancito Pérez está en un proceso de alienación. Ya no es el constructor de sus actos, ya no es responsable de su destino, ya no es el que era antes. Bueno, Marx va a usar este concepto no para hablar del demonio, sino para decir que el sistema capitalista se nos mete adentro, ¿sí? Se apropia de nuestra personalidad y perdemos nuestra identidad y somos una maquinita que hacemos lo que el sistema quiere. ¿Mm? Pensamos como los dominantes, votamos a los dominantes, estamos conformes por más que no nos alcance la plata para llegar a fin de mes,
trabajamos 12 horas, nos pagan miseria, sin embargo, vamos y votamos lo mismo que vota el patrón. Y eso pasa, ¿no? Porque tenemos en nuestra conciencia la conciencia del dominante, la conciencia de justamente quienes se ven beneficiados del orden social existente. O sea, estamos alienados y hemos perdido una identidad que nos lleve a defender, primero a visualizar las condiciones objetivas de existencia, luego darnos cuenta que pertenecemos a una clase social y luego organizarnos para luchar y transformar esa realidad. Claro que es mucho más fácil pensar que nos pasa lo que nos pasa porque, no sé, tenemos mala suerte, nacimos en una familia pobre, ya vendrán épocas mejores, ahora esto está mejorando y pronto la situación cambiará y no hacer nada, ¿eh? Y no rebelarse, no organizarse y no solamente no darse cuenta de lo que nos pasa, sino, lo que es más triste, es pensar como piensan los dominantes. Cuando eso pasa, estamos alienados. ¿M? Tenemos una conciencia del dominante en vez de una conciencia genuina, una conciencia para sí. Bueno, nos falta ver un poquito el manifiesto y después también hablar algo sobre cómo se puede llevar esta teoría marxista al plano de la salud psíquica, de los hospitales. Algo de eso se plantea en el otro Power. Pero si hay alguna pregunta, había una pregunta allí sobre el parcial, creo, al principio, que era si iba a ser múltiple opción, y hemos dicho que sí. Incluso hemos mencionado que van a tener una evaluación de prácticos con la misma modalidad de la evaluación del teórico. Pero podemos volver acá a la teoría si algo ha quedado en duda. Eh, bueno, sí, ahí hay una pregunta entonces. Profe, ¿podría volver a explicar lo de la fragmentación del trabajo? Eh, ¿Explicar qué? Perdóname. Lo de la fragmentación del trabajo y la alineación.